Oh Dios, cuán hermoso es tu nombre, Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio de conocerte, Señor, de adorarte, de bendecirte, oh Dios. Gracias, bendito seas por siempre. Nos revelaste la dulzura y el poder que hay en ese nombre, Señor. Quieres que todos lo conozcan, pero son muy pocos los que reciben tu revelación, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias por los adoradores, Señor, que se han dejado usar para introducirnos delante de tu presencia, oh Dios, para recibir tu hermosa y bendita palabra, Dios. Gracias. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno estar en la casa de Dios una mañana de domingo de septiembre, adorando y bendiciéndole. Gloria a Jesús. Un privilegio que no todo el mundo tiene, siempre lo vamos a decir, porque muchos quisieran estar en un lugar donde se adora a Dios y no pueden. Bendecimos a los niños que van saliendo con sus maestras. Gloria al Señor, al lugar asignado por ahora. Y nosotros pues preparados para adorar a Dios y prestar mucha atención por su bendita y buena palabra que nos permite siempre tener a la mano. Gloria a Jesús. Estamos ya para el capítulo 2 de Gálatas. Pueden ubicarse allí. Bendito Jesús. Bendecimos a todos los que por primera vez nos acompañan en este lugar. Esperamos que la presencia de Dios que está con nosotros pueda también arroparle a usted sin ningún tipo de problema. Y si así sucede, usted entenderá entonces que Dios tiene planes con usted. Gloria al Señor. Bendecimos la comunidad de los lanceros, lugar que ha sido escogido por Dios para establecer su iglesia. Y nosotros pues estamos ahora en esta responsabilidad de extender las cuerdas del terreno de Dios y de llevar el reino de los cielos a cada individuo, a cada familia, a cada persona de este lugar. Gloria a Jesús. ¿Tienen todos Gálatas capítulo 2? Amén. Desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 4. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Vamos a leer esta palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr por haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Que Dios añada paz y vida a nuestros corazones a través de su palabra, y el pueblo dice: amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Vamos entonces en la continuación de esta experiencia de Pablo cuando escribe a los Gálatas. Y entendemos que ese primer capítulo lo basó diciendo de que no hay otro evangelio, sino que algunos que pervierten las verdades del Señor han creado otros evangelios, pero el evangelio según Pablo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según su experiencia que hablamos la vez pasada acerca de ese encuentro de él con nuestro Señor Jesucristo, de ser un practicante obstinado y religioso de el judaísmo en la secta de los fariseos, se convierte al evangelio y ahora es un pregonero de justicia
Pero como la iglesia estaba en etapa inicial, en pañales, había muchas ideas raras acerca de este nuevo grupo, al punto de que el macro grupo de los judíos quería absorber a los cristianos, hebreizándolos, convirtiéndolos en practicantes de la ley sin sentido. Pero entonces este hombre viene como uno de los defensores del evangelio de este primer siglo, viene a escribirnos estas grandes y poderosas verdades que, como fueron inspiradas por Dios para que llegaran a nosotros, hoy tienen poder para transformar nuestras vidas. Estas verdades fueron escritas en ese primer siglo, quizás esta carta en los años 50 o 60 de la era cristiana, primer siglo, y tiene poder para cambiar y transformar nuestra vida. Esta palabra que vamos a ver acá, en el verso 2, dice: pero subí según una revelación. Quiero que la tengamos bien presente. Diga conmigo: revelación. Revelación. Pablo en el capítulo 1 y ahora en este 2 usa esta palabra, esta expresión, como un eje poderoso de lo que él está diciendo. En la primera vez dice que el evangelio que él predica, él lo recibió por revelación. ¿Quién le reveló el evangelio a Pablo? Nuestro Señor Jesucristo, el dueño de todo. Gloria a Dios que es así, que el evangelio no tiene otra forma de ser revelado sino por el mismo dueño del evangelio. Por eso yo siempre les digo a los que me escuchan que es bueno que usted se examine si usted está creyendo en el evangelio revelado o en una ocurrencia, un deseo, un anhelo suyo o un concepto humano. Y usted puede hacer ese autoanálisis, porque todos tenemos la capacidad de análisis según Dios nos creó, conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Entonces esta palabra revelación va a ser muy importante, porque Pablo va a decir, una vez que nos dice que una vez que él se convierte, pasaron 3 años para ir a Jerusalén, donde estaba la sede de la cristiandad del primer siglo. Los que le agrada un poco la historia, la primera sede que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo no podía ser otra, sino que la misma capital del pueblo de Israel, donde por cierto el Señor Jesucristo pasó sus últimos meses y semanas predicando, y donde muere. La primera sede del evangelio o de la cristiandad, de los cristianos, estuvo en la misma Jerusalén. ¿Se acuerda que hablaba el jueves de cómo David conquistó esa ciudad a través de sacrificios y batallas, a punto incluso de morir, pero murieron sus enemigos? Bueno, esa es la primera sede. Luego la otra sede es donde por primera vez se le llama a los discípulos cristianos, en ese primer siglo. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 11, versículo 26, que nunca se le olvide ese versículo, porque algunos pretenden que la palabra cristiano para nosotros es una invención de los grupos nuevos, de los grupos modernos. No. La palabra cristiana fue acuñada y establecida para los creyentes que estaban en Antioquía, segunda sede de la cristiandad del primer siglo. Se reunieron allí con Pablo, por cierto, esos discípulos, por 2 años, estudiando la palabra de 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por 2 años. Nosotros estudiamos 2 horas, una vez a la semana, y algunos cada 6 meses. Por eso es que discípulos de la madera de este primer siglo no lo ha habido, y es posible que no lo haya todavía, perdón. Pero gloria al Señor, que siempre estamos a tiempo de recibir una revelación. Gloria al nombre de Jesús. Entonces esa segunda sede de Antioquía, donde se le llamó a los cristianos, a los creyentes por primera vez cristianos, la iglesia de Jerusalén se muda ya por causa de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero no solamente eso, sino que también, ¿saben cuál fue la tercera sede de la cristiandad del primer siglo? Nada más y nada menos que la capital de todo el imperio que subyugaba a esos pueblos. ¿Cuál era el imperio que reinaba en los tiempos del Señor Jesús? Roma. Era Roma. Y su capital precisamente se llamaba Roma, porque antes eran ciudades-estados.
Gloria al Señor. Hoy Roma tiene su capital llamado Italia y también tiene una cosa extraña allí, que es un estado dentro de otro, el estado más pequeño del mundo llamado el Vaticano, que por cierto las profecías todas apuntan a esa última sede de la cristiandad, porque allí se van a llevar a cabo los grandes y terribles juicios de Dios, porque ellos han pervertido el evangelio hasta llevarlo a los niveles donde están hoy. Todo esto lo estoy diciendo porque Pablo tenía muy en cuenta el subir a la gran sede primaria del evangelio. No eran edificios, no eran adquisiciones de terrenos, era el grupo de cristianos. Esa era la sede a la que me refiero, ahí se reunían. ¿Quiénes estaban como principales allí? El principal debió haber sido Pedro. Sin embargo, se colaron algunos hombres y mujeres, sobre todo hombres, que eran los que tomaban el papel de liderazgo de esos tiempos. ¿Sabe quién? Los hermanos del Señor Jesucristo tomaron fuerza. Santiago era un principal de la iglesia de Jerusalén. Pero ¿cómo este hombre llegó a ser principal de la iglesia si él ni siquiera creía en Jesús? Incluso cuando Jesús iba a Jerusalén para ser crucificado, ellos tenían tanto miedo y querían que Jesús fuera, porque ya los fariseos, la élite fariseo que era poderosa, le había dicho prácticamente: traten de que él vaya a la fiesta porque tenemos que matar a ese hombre. Y si no lo matamos a él, lo vamos a matar a ustedes. Y el temor reinaba sobre ellos, y uno de ellos se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿vas a subir a la fiesta? Anda, la fiesta va a empezar. Y el Señor lo regaña porque sabía la intención. Le dice: suban ustedes, yo subo cuando a mí me dé la gana. En pocas palabras, no lo hizo así como yo lo dije de manera coloquial y porteña, pero el énfasis que usó Jesús es: suban ustedes. El tiempo de ustedes está siempre, el mío es cuando el Padre señale. Porque sabía la patraña que había detrás de ese pedido, porque ellos tenían miedo. No es que ellos tenían el corazón lleno de maldad, es que tenían miedo, y por el miedo la gente dice cosas que no son. Se deja inspirar por el enemigo, que aprovecha cualquier sentido de miedo en nosotros para hablar y decir cosas. Pero una vez que ellos ven que Jesús muere, ellos estuvieron allí como testigos presenciales. Pero lo tremendo no fue eso, sino que una vez que el Señor resucita, entonces ellos serían muy cabezones para no convertirse al evangelio, porque ellos vieron a Jesús físicamente, y ahora se convierten no solamente dispuestos a vivir por Cristo, sino dispuestos a morir por Cristo. Se convirtieron de manera radical, porque hay personas que llegan al evangelio y van un paso para adelante y 4 para atrás. Pero hay hombres y mujeres en todo el globo terráqueo que cuando se convierten a Dios, con Dios todo y sin Dios nada, radicalmente. Estos hermanos de Jesús, cuando no le conocían, cuando no se le había revelado esta verdad, estaban enclenque, estaban guisiguasa, estaban en dos aguas. Pero una vez que reconocen que lo que dijo Jesús estaba en la ley, que lo que le pasó estaba escrito en los salmos, en los profetas, y que resucitó como Él lo había dicho, y lo vieron, tuvieron la bendición no solamente de oírlo, sino de ver a Jesús resucitado, todos los hermanos de Jesús se convirtieron, llegando estos, me refiero a Santiago y a otros que suenan mucho, llegando a ser líderes principales en la iglesia de Jerusalén, al punto de que Pablo se convierte y tiene que ir allá a darle parte de lo que estaba haciendo, porque estaban diciendo: por ahí se convirtió un fariseo llamado Saulo, y ahora está predicando un evangelio diferente al que recibimos de parte de Jesús. Entonces, con todas estas cosas que estaban pasando, Pablo responsablemente dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, donde estaba la primera sede. No existía en este momento la sede de Antioquía que le dije, ni mucho menos la de Roma. ¿Subió con quién? Nada más y nada menos que con Bernabé, un hombre entregado a Dios, también radical, que fue el que dio una ofrenda, y algunos lo establecieron como una forma de vida para los cristianos, lo cual no es bíblico. Si alguien lo practica, está bien, pero bíblico me refiero que no es un establecimiento para el creyente, no es una ley. ¿Qué hizo Bernabé cuando vio la pobreza que había en los que se convertían en la iglesia de Jerusalén? Él dijo: tengo tantas propiedades, Cristo viene, ¿qué hago yo con tantas cosas materiales aquí en la tierra que al fin y al cabo no me voy a llevar, que me la entregó Dios para ponerla a su servicio? Él dice que vendió la heredad a Bernabé y la entregó a los pies de los apóstoles. Esto causó un frenesí, mucha gente que también tenía
pertenencia y hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Bueno, en ese contexto les estoy hablando, que ellos no se les pedía que dieran nada, pero quisieron mentir al Espíritu Santo, no entendiendo que Pedro estaba armado. Pedro era impetuoso, sin cuchillo en la mano y con una metralleta, imagínense. Estaba ungido, tenía un poder extraordinario y ellos se le presentaron a mentirle al Espíritu Santo, estando Pedro de turno. Si hubiese estado Pablo, de repente es otra cosa, pero Pedro era radical. Pedro no colindaba con nadie que amenazara el Evangelio, y esta familia, estos esposos fueron muertos porque trataron de mentir al Espíritu Santo. Este Bernabé es el mismo que recibe a Pablo cuando se convierte. Parece que Ananías, ¿se acuerdan cuando hablaba de Ananías? Le oró, le puso las manos y cayeron las escamas, y Saúl lo pudo ver y pudo entender lo que estaba pasando, porque el mismo este hombre le debió haber explicado a Ananías. Pero ¿sabe quién es el que introduce a Pablo en el ministerio? ¿Sabe quién es el que le da a Pablo el conocimiento y el apoyo que necesita una persona cuando está comenzando? Nada más y nada menos que Bernabé. Por eso Pablo dice: cuando yo subí a Jerusalén a dar parte del evangelio que estaba predicando, fui con Bernabé, un testigo fiel de mi conversión. Un testigo fiel que supo que yo no andaba por ahí espiando, ni era un mentiroso, sino que sencillamente había recibido a Jesús. Dice que también fue Bernabé y también se llevó consigo a Tito. Tito, uno de los que se había convertido posiblemente en el ministerio de Bernabé y de Pablo, y lo llevó. Estos hombres eran, sobre todo Tito, era griego. Ese será el dilema y el problema. Que decían: si tú eres cristiano, no te puedes reunir con los griegos, y si te vas a reunir con los griegos tienen que hacerse judíos para que sean verdaderos cristianos, poniendo esa condición, la cual Jesús nunca habló de esa condición. La condición para ser cristiano es seguir a Cristo. Claro está, con el paso inicial de haber creído, porque nadie puede seguir a Cristo si no ha creído. Mucha gente dice seguir a Cristo a ciegas, pero así no se sigue a Cristo. A Cristo hay que conocerlo como persona y luego seguirlo. Hay muchos amigos del Evangelio, muchos simpatizantes del Evangelio. Ahorita mismo hay un creciente grupo de gente que es afín al Evangelio, pero no conoce a Cristo. Es como hacer una limonada sin limones. Si no tienes a Cristo, si no conoces a Cristo, si no sabes quién es Cristo, sencillamente puede ser para ti un concepto o costumbre que yo sigo porque alguien sigue. Por eso no estamos de acuerdo con el romanismo, que mucha gente lo pregona y dice: yo soy porque mi abuela era, mi papá era y yo soy. ¿Pero qué eres? No sé. No sabe. El Evangelio es por revelación. Revelación es conocimiento no intelectual, conocimiento espiritual, que es superior. Y eso no puede venir de otra fuente que no sea del mismo Dios. Entonces este hombre, convencido de estas verdades, se lleva a estos testigos, llamado Bernabé y llamado Tito. Tito ni siquiera estaba circuncidado, que era lo que estaban estableciendo. Todo el que se convierte contigo, Pablo, tiene que circuncidarlo, hacerlo hebreo. Pablo dice que yo subí con Bernabé y ni siquiera él estaba circuncidado. O sea que yo no fui para decir que iba a judaizar a los gentiles, que lo iba a convertir al judaísmo para que fueran cristianos. No. Dice que él subió según una revelación. ¿Cuántas revelaciones has tenido tú acerca de Dios? ¿Has tenido algún tipo de revelación? El evangelio que tú crees, que tú recibiste, que tú sigues, ¿lo recibiste cómo? ¿Quién te lo reveló? Ahora, cuando hablo de que Dios revela, no estoy diciendo exclusivamente que se tiene que parecer un ángel prendido en candela y hablarte en lenguas extrañas y revelarte algo. El evangelio Dios lo revela a través de múltiples formas. Hay tantas formas de revelar el evangelio que no podríamos decirlas todas en un mes. Dios se revela de múltiples maneras. Una de las más comunes entre nosotros es que Dios se revela a las personas a través de la predicación del evangelio. Amén. Recibiste a Jesús por la revelación del evangelio. Alguien te predicó y recibiste la palabra revelada de Dios. Supiste que eras pecador, pero no de ti mismo, sino que el Espíritu Santo te convenció, porque esa es la revelación. Todos los que nos hemos convertido al Señor, lo hemos hecho porque el Espíritu Santo nos reveló lo que había en nuestro corazón, que estamos bien lejos de Dios.
Y algunas personas, cuando se habla de estar lejos de Dios, ya vienen a su mente pecados. Y algunos ponen los pecados más escandalosos. O sea que algunos tienen preconceptos de esto, de que para buscar a Dios tengo que ser un asesino, un drogómano, una persona de un pecado terrible. No, todos los seres humanos que nacen de mujer están en pecado y necesitan a Dios. Muchos hemos tenido la dicha de venir al Señor en nuestra adolescencia y gracias a Dios no tuvimos la práctica de pecados propios de nuestras culturas, pero eso no nos hacía menos pecadores. Tuvimos que recibir el Evangelio por el único medio que existe, que es la revelación. Todos los que han practicado pecado y los que no practican pecado de este tipo y son cristianos han recibido el Evangelio por revelación. Ahora, la forma en que Dios lo revela es múltiple, pero el medio es uno solo, es la revelación. ¿Qué es la revelación? Es algo que estaba oculto, literalmente, imagínense, porque así la palabra, todas las expresiones, la verdad es bíblica, sobre todo el Nuevo Testamento, que están en el idioma griego, tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. La práctica es la más fácil de entender. ¿Qué es revelar? Es cuando hay una cortina, casi aquí hubiera una cortina y ustedes me oyen hablar, pero no saben, si yo siempre le hubiese presentado a ustedes así con una cortina al frente que no me ven, no supieran quién soy yo. De repente alguien se imagina por la voz, wow, debe ser un catiro ojos azules. Y cuando se corre la cortina que ven el negrillo que soy, entonces, pero la voz me engañó. Porque la cortina hace que la gente no vea. Pero cuando se corre la cortina, que es la revelación, se revela lo que hay, entonces ya no hay más forma de equivocarme. Tengo la revelación. Por eso es importante que usted y yo examinemos bien si el Evangelio que usted sigue, si al Cristo que usted sigue, lo recibió por revelación de la palabra. Porque hay el enemigo que es experto en confundir todo lo que Dios crea, tiene también sus múltiples formas de engañar. Revelaciones extrañas, por ejemplo, es posible que en algún grupo cristiano hayan personas buscando o diciendo que siguen a Cristo, pero no le conocen. Están siguiendo una costumbre que un padre le enseñó, sintieron una emoción bonita cuando levantaron las manos y cantaron, y siguen a Cristo de manera sentimental, siempre imaginándoselo en la cruz ensangrentado, y no lo ven nunca sentado en su trono como está ahora, sentado a la diestra del Padre. Porque tienen ideas del Evangelio, no tienen la revelación completa. La revelación completa del Evangelio es que cuando Cristo se revela a nosotros, primero y principal lo hace por amor. Y como nos ama tanto, nos revela que en pecado vamos a morir, que debemos apartarnos del pecado. Entonces todo aquel que está luchando en contra del pecado y está tratando de vivir según los patrones del Evangelio, esa persona tiene revelación. Ahora hay revelación en proporciones, hay revelación en mayor grado y en menor grado. A Pablo se le reveló el Evangelio de manera extraordinaria, tal cual como ustedes vieron que él narra en ese capítulo 8 o 9 de Hechos, que hablábamos la vez pasada, que yendo camino a Damasco, como a las 12 del mediodía, se apareció una luz extraordinaria que le derribó a tierra y allí como muerto oyó la voz que le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. No había, se le corrió, no la cortina, digo, el cortinar todo, y este hombre tuvo que decir, ¿quién eres, Señor? Y ponerse la orden de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio que debe ser predicado en todos nuestros altares, en Puerto Cabello, en Carabobo, en Venezuela, en el continente y en el mundo entero, tiene que ser el Evangelio de la palabra de Dios. El Evangelio revelado. El Evangelio que no colinda ni tiene indulgencia con el pecado. Nos dice al pecador, sí eres pecador, pero no te está matando, ni te está condenando, te está diciendo eres pecador, pero puedes solucionar ese problema si vas a la cruz del Calvario. Es el Evangelio. Pablo, entre otras cosas, cuando se refiere, dice, yo recibí el Evangelio de la cruz, dando por cierto que el Evangelio no es pomposo, ni es aplausos, ni son bendiciones materiales en la tierra, como algunos hacen ver solamente, sino que el Evangelio primeramente es sacrificio y entrega. Al punto de que Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, que es lo que significa ser cristiano, el que quiera seguirme, ni siquiera dijo, tienen que seguirme porque los voy a matar. No, el que quiera, disponiendo, que debe ser voluntario, el que quiera seguirme debe hacer ¿qué? Tomar su cruz y seguirme, avanzar, con la cruz de Cristo encima. Algunos dicen, pero tan pesado que yo ando y con una cruz me voy a poner más pesado. No, es al revés. Cuando tomas la cruz te pones livianito, porque la cruz se hace cargo del peso más terrible que el hombre tiene, que es el pecado. Dios se hace cargo de los problemas más terribles y extraordinarios que el hombre tiene. Entonces esta palabra revelación
va a ser crucial tanto en el convencimiento, en la conversión de Pablo, que se llamaba Saulo porque era el nombre hebreo, y ahora este hombre va a hablar también de que él sube a Jerusalén porque fue dada una revelación cuando pasaron 14 años. La primera vez subió teniendo 3 años de convertido, y ahora esta segunda vez va a subir después de 14 años, dando por cierto de que Pablo no era un dependiente de las sedes de Jerusalén, sino que Pablo dependía de Cristo, reconociendo que todos los hombres tienen sus valores, su llamado y tienen su dignidad, pero ningún hombre es superior a la revelación del Evangelio. Si usted conoce el Evangelio y me ve que yo me estoy desfasando, usted no está obligado a seguir mi palabra ni a seguir mis ejemplos, porque el Evangelio es superior a Dani, y si Dani se desfasa del Evangelio, usted tiene que seguir a Dani o el Evangelio. Tanto así que el mismo escritor a los hebreos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puede usted poner la fe en nadie. Si usted ve a alguien llamándose cualquier título de los títulos bíblicos que se nos da, de los ministerios, como apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, si alguien te dice, tienes que seguirme a mí, pensar como yo, hablar como yo, no puedes hacer nada que yo no te diga, ese es un Mesías que va a morir y no va a resucitar al tercer día, porque el único que murió y resucitó al tercer día es el único Mesías que existe, que es Jesús. Pero hay mucha gente siguiendo a hombres, hay mucha gente siguiendo a grupos, siguiendo instituciones. ¿Por qué? Porque no tienen el Evangelio por revelación, y el Evangelio es por revelación, y aunque Dios se lo quiere revelar al mundo entero, son poquiticos los que lo reciben. Al punto de que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en tierra, viendo las grandes cosas que Él estaba hablando y los pocos que le seguían, dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido, le vino en su voluntad, revelarles a ustedes el reino de los cielos. Aleluya. Por eso nunca se sientan menos en la cantidad que somos. Y si llegáramos nosotros a tener acá un grupo de 10,000 personas, eso es poquitico. Que alguien viendo en estos días que estaban asistiendo, claro, porque tienen un poco la idea de dónde venimos prácticamente de células, y ahora el Señor nos ha estado bendiciendo y trayendo a las personas. Y yo, está ahí bastante, pastor. Y yo, no, amigo, esto ni es ni el 1% de la población que hay aquí en Los Lanceros. Cuando seamos el 90%, ahí decimos, estamos haciendo algo. Pero aunque llegáramos a ser 10,000, 100,000 en Puerto Cabello, quizás unos 10 millones de convertidos en Venezuela, eso ni siquiera significa el 10% de la población de este continente. Entonces siempre va a ser poco, van a ser pocos los que busquen al Señor, porque el Señor no lo buscan las masas locas y con frenesí. El Señor lo buscan gente que ha recibido el Evangelio por revelación. Amén. Y algunos dicen, pero Dios está perdiendo entonces la batalla porque la gente se está perdiendo. No, por una sola persona que se vuelva a Dios de cualquier lugar de la tierra, el sacrificio de la cruz tuvo su razón. Se salvó alguien, pero ustedes saben que no vemos uno. Hay muchos creyentes en el globo terráqueo, y acá en Los Lanceros, después del oscurantismo y de toda la violencia que se practicó en los años 90, antes de los 90 incluso, gloria al Señor, ha venido a florecer el Evangelio. Porque para que haya un orden tiene que haber un desorden. Ese es el modelo humano, eso no lo estableció Dios. Pero cuando hay caos, como en el caso ahora mismo de Haití, que la capital de Haití nos preocupa porque hay una iglesia de la corriente nuestra por allá, y los pastores han sido amenazados de muerte, a desalojar sus casas para dejar a las megabandas que se han apoderado de aquel país que está sin ley. Esto a muchos le duele porque hay muertos implícitos, niños, mujeres y el hambruna que siempre ha estado allá. Le duele. Pero otros hombres y mujeres de Dios que oran y han pagado el precio en oración por esas naciones dicen, este caos lamentablemente es un mal necesario. De aquí es que se va a parir el verdadero creyente haitiano, porque la mayoría de los que hoy son creyentes en Haití, no todos, pero sí una gran mayoría, está enredado practicando el culto al dios vudú o al dios zombie, que es el dios de los muertos, y dicen que van a la iglesia los días domingos, que hoy por cierto van a haber muchos reunidos, excepto donde están estas megabandas haciendo este desastre, pero mañana lunes amanecerán los ríos, las montañas llenas de velas y de cosas, y la gente dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque la gente misma que va a la iglesia cristiana también practica el vudú, porque tienen miedo a servirle plenamente a Dios,
y tienen miedo de servirle plenamente a zombies, quieren servirle a los dos. Y ustedes saben lo que dijo la revelación del Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo Jesús? Que ninguno puede servir, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Eso de tener dos señores, eso es mentira. Hay hombres y han engañado a mujeres por ahí, mujeres también que han engañado a hombres, que dicen, no, este hombre ama tanto que tiene 4 mujeres. Ese no ama a nadie, ese se ama a sí mismo. El que ama de verdad es unísono, es responsable. Pero estas locuras que han vendido, ustedes saben de dónde vienen, de estos desórdenes. Entonces, este hombre va a recibir por revelación este evangelio y va a recibir por revelación la forma en que tiene que conducirse, y él respeta sus autoridades y las va a respetar porque él va a respetar lo que Dios establece. Dios es un Dios de orden, amén. Y él tiene sus hombres y mujeres que se han ganado su lugar por el trabajo, por su devoción, por su santidad, por sus años de servicio entregado a Dios, viviendo de acuerdo a los patrones. Entonces dice que subió y fue por revelación, y para no llevar escándalo ni llevarse ningún tipo de gloria, dice que, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que yo predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos, que siempre hay personas falsas en cualquier grupo cristiano, que gracias a Dios y no hay, pero en otros lugares sí los hay. Gente falsa que viene a espiar, que viene a chismear, que viene a calumniar, que no sabe lo que es la unidad y el amor que debe estar. Pero en los tiempos de Pablo lo había, sobre todo que estaba el judaísmo convirtiéndose y estaban en las dos aguas. Entonces muchos de ellos iban a espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús para reducirlos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos a esos caprichos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, o lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Respetamos a cada quien. Pero si Dios te llamó a hacer algo y te reveló el evangelio, es superior, es la revelación que cualquier cosa y forma que el hombre quiera hacer o decir. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para predicarle a los gentiles. Lo que está diciendo Pablo acá es que el evangelio es para hebreo y para griego, para cualquier nacionalidad. El evangelio es superior. El pueblo de Israel era muy sectario, era muy nacionalista, incluso para que usted y yo llegáramos a entrar por lo menos al atrio, que era el lugar más común del templo. Usted y yo no íbamos a poder, al menos que pasara por una cantidad de rituales. Posiblemente mi generación, si fuera el caso mío, era la que podía entrar, si yo me sometía a esos rituales por años. Pero en el evangelio no. En el evangelio, el que recibe a Cristo se convierte en un hijo de Dios. Amén. Esto parece poco. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Esto de ser hijo de Dios parece poco, y como es muy mal usado entre nosotros culturalmente, al punto de que cualquier persona por ahí dice, todos somos. ¿Eso es verdad? No. Bíblicamente no. Todos somos creados por Dios, sí. Y Dios nos ama a todos, sí. Pero hijos de Dios, dice la Escritura, son aquellos que han recibido al dueño de la vida eterna llamado Jesús. Entonces en esa autoridad de Jesús, Él nos da a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ser hijo de Dios es sencillamente tener los privilegios y las responsabilidades que eso conlleva. De hecho, la gran mayoría, cuando lo entiende y cuando empieza a funcionar con los deberes y derechos que tiene, se le va la vida, se le van los 100 años que tiene de vida, porque es un concepto tan pesado, pero tan liviano en la boca de muchos que, vuelvo y repito, mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, minimizando lo que es el potente estatus de ser hijos de Dios. Para que nosotros fuéramos hijos de Dios, ¿saben? Si separara a Abraham
Moisés, Noé, todos los grandes, poderosos hombres de Dios de la antigüedad, y se paran al lado de nosotros en una balanza, se paran todos esos hombres de Dios del Antiguo Testamento y se para usted, que se convirtió de verdad en la otra parte de la balanza. ¿Sabe quién baja más? Usted. Baja. Porque ellos ninguno tuvieron el título de ser hijos de Dios. Abraham, padre de la fe, extraordinario hombre. Si hubiésemos estado en los tiempos de él, nosotros como creyentes de repente ni hubiésemos sido los lavaplatos de Abraham, porque como ese hombre ninguno. Pero ahora, en la gracia que tenemos en Cristo, lo que Cristo hizo en nosotros por la revelación del Evangelio, nos dio la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora Abraham sí se puede llamar hijo de Dios porque Cristo murió y resucitó y los envuelve en todo eso. Pero antes de que Cristo muriera, no tenía este título, no tenía este privilegio, esta bendición. A los únicos que se le llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sabes a quiénes son? ¿Verdad que sí? Me han oído hablar de eso. A los ángeles. Son los únicos que ostentan el título de hijo de Dios, excepto de Adán, que fue el hijo de Dios, pero cuando pecó se convirtió en una creación, y todos los que vinieron de él, creados por Dios, pero no hijos de Dios. Hijos de Dios son los que se vuelven conscientemente a la palabra y reciben a Jesús como Señor, y el Señor le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso no es una pretensión, ni es un discurso bonito. Eso está en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver cómo dice literalmente: más a todos los que le recibieron como Señor y Salvador a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la autoridad, porque ahora nosotros somos creyentes en el Evangelio. Esta revelación es la que Pablo está diciéndole acá, que sí, mira lo que había hecho Pedro. Pedro, el Señor lo había tratado de manera extraordinaria para que no se dejara llevar por la cultura y la historia, pero la cultura y la historia son muy pesadas. Y cuando se practican por años, incluso me lo practicó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, y lo practiqué yo, para salir de eso es bien complejo. Por eso es que usted va a ver que muchos creyentes que se vienen a las iglesias y están aquí, están luchando en cualquier grupo cristiano, tienen mucha tendencia al ocultismo o al temor, porque la cultura de la hechicería y la brujería y del paganismo y del misterio nos cultivó por años. Entonces, cuando la gente viene al Evangelio, sobre todo de las temáticas que a la gente muy poco le gusta oír, o si le gusta oír, no quieren ser participantes, es la temática de la guerra espiritual. Cuando tenemos que luchar contra Satanás, la gente no quiere, la gente tiene miedo, porque la gente antes prefería poner una cruz de palmita en la puerta para que no entrara la sayona, o bañar la casa con agua bendita para que no entrara el carretón. Entonces tienen ese tipo de misterio, que el espíritu está aquí, que el espíritu está allá, que hay una cosa allá, que todo este tipo de cosas. Ahora vienen al Evangelio y se le hace difícil creer plena y absolutamente que el poder que nosotros tenemos no es de crucifijos ni de elementos, sino es el poder de Cristo en nosotros, y que tenemos la autoridad de desalojar a los demonios en el nombre de Jesús, que es la única fuente y poder que tenemos. Él dijo: vayan y en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es para limpiarnos de pecado. Sin embargo, hay un modismo por allí donde la gente está echando fuera a los demonios en la sangre de Cristo. Es en el nombre de Jesús, porque la sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, entre las cosas extraordinarias que Pablo está diciendo, a diferencia de Pedro, fíjense cómo él lo pone de manera diplomática y para que no haya mayores alborotos. Dice: a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, de los que están circuncidados, para los hebreos pues, pero a mí me fue dado el evangelio para todo el mundo, sobre todo para los gentiles. Ahora bien, él lo estaba haciendo así respetando a Pedro, pero él sabía que el evangelio es superior a hebreos, a griegos, a judíos y a todos, porque el evangelio es poder de Dios, primeramente al judío y luego también al griego, a todos. Pero se había sectorizado y Dios había tratado con Pedro. Ustedes saben la forma en que Dios trató con Pedro. Pedro, aunque no era un asiduo asistente al templo y no era sacerdote, no tenía ninguna línea sacerdotal ni levita, pero siendo hebreo practicante, él era temeroso de las cosas de Dios, de las cosas de la ley. Cuando se convierte al evangelio, tiene el problema de: ¿será
que se pueden salvar sin estar circuncidados? ¿Será que se pueden salvar sin practicar la ley mosaica? Tenía ese dilema y el Señor lo ayudó, y ustedes saben que en una revelación que Dios le da la revelación, pero aquí la revelación Pedro la recibió por un momento, pero luego se achicopaló y andaba en dos aguas. Eso le pasó a Pedro por muchos años y le minimizó su ministerio. ¿Se acuerdan que cuando Pedro estaba convertido después de la resurrección del Señor, antes tenía miedo, pero luego era muy valiente para predicar el Evangelio? Al punto de que el primer discurso cristiano que se da bajo el poder del Espíritu Santo, ¿quién lo da? Pedro. Después del capítulo 2 de Hechos, usted va a ver que el discurso que da Pedro es extraordinario. ¿Cuántos se convierten por ese discurso, esa enseñanza que Pedro da? Como 3,000. Sin meter, por lo general no contaban, porque esa gente eso lo tenía muy allí, muy marcado. No contaban mujeres ni niños, contaban hombres. 3,000 hombres, pero por cada hombre, mínimo, por la mitad de esos hombres debieron haber mujeres y niños también. Deben haber sido como unos 6,000, quizás hasta 10,000 convertidos. Pero 3,000 dice que se convirtieron. Pedro bajo ese poder, e incluso era tanto la unción que Pedro había recibido, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba con la sombra de Pedro? Eso no es un discurso hipotético, algo que iba a suceder, o es una hipérbole, una exageración. No, literalmente. Pedro iba caminando y su sombra iba para acá. Los enfermos que tocaban la sombra de Pedro, la cuestión era que si los cojos estaban de este lado y la sombra estaba de este lado, corrían a ponerlo para este lado. Y venía, ya viene Pedro, ¿dónde está el sol? El sol está aquí, la sombra está para acá. Así debe haber sido, porque la gente por la salud es capaz de ir a Roma a pie. Pero así era el asunto. Era tanto el poder que Dios le había dado a Pedro, para que Pedro no pusiera su fe en los rituales de la ley, sino en el poder del Evangelio, que con la sombra de Pedro nada más se sanaban los enfermos. Eso estaba muy bien y todo chévere. Pero cuando Pedro le tocaba predicarle el Evangelio a los demás, él decía, pero ¿será que todos se pueden salvar? Para mí que tienen que ser primero los hebreos. Cuando ya el Señor le había dicho de sobra, prediquen en Jerusalén, prediquen en toda Judea, pero luego me predican en todo el globo terráqueo. Todos necesitan recibir el Evangelio. ¿Sabe que muchos de los creyentes de este tiempo también sectorizan a los que le van a predicar? Por ejemplo, si llega una persona vestida de blanca con un poco de collar, dice, eso no le predico, que se lo lleve el diablo. Amiga, si vino a la empresa donde tú estás, es para que le hables del Evangelio. Si es tu alumno, es para que le hables del Evangelio. Si es tu compañero, colega, es para que le hables del Evangelio. Si vino a la empresa, es para que le hables del Evangelio. Pero ¿qué hacen los creyentes de este tiempo que tienen el misticismo metido en el alma? Huyen porque le tienen miedo. No le puedo dar la mano, porque si le doy la mano se me pone blanca. ¿Sabe qué? Yo siempre soy un poco ocurrente en la forma de vestir, y un día no sé por qué me dio, pero coincidió. Zapato blanco, pantalón blanco, camisa blanca y para colmo una gorra blanca. Estoy en una esquina y estoy viendo un gran creyente amigo mío que hace rato me está viendo, y cuando yo lo veo voltear la cara, pero no entendía. Y yo me acercaba un poco hacia él y efecto el imán al revés, cuando yo me acercaba él huía. Dice, ¿qué está pasando aquí? Si este hombre será... Hasta que casi tuve que hacer un camuflaje y llegarle cerca para que no corriera. Y me saludó temblando. ¿Tú eres creyente todavía? Digo, claro. Como te veo vestido de blanco. Pero ¿quién dijo que el blanco representa tal o cual cosa? Pero la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo al ocultismo. Antes era el satanismo, en los años anteriores a que se pusiera de moda esto, de esta corriente diabólica, era el satanismo. Toda la gente que andaba vestido de blanco era medio misterioso y la gente le tenía miedo. Pero un cristiano no tiene que tenerle miedo ni a blanco ni a negro. Y ahora el boom es el múltiple color de la bandera de los grupos colectivos de estos que quieren pregonar una idea satánica de que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. Si un día yo por casualidad no tengo que ponerme y salir corriendo y agarré una camisa que tiene múltiples colores y me la pongo, por favor, no vaya a creer que yo me metía raro. Ya raros somos en el sentido de que la gente como cristianos nos ven rarísimos. Pero no tengan miedo por eso, porque ustedes y yo debemos estar claros en lo que somos y en lo que tenemos. En el nombre del Señor.
Pero así es el asunto, la gente tiene por ese misticismo esas ideas raras que cuajan de año en año, entonces cuando vienen al Evangelio tienen ese problema. Y para hablarle con todos los de la ley, para que sepamos que estamos hablando temas bíblicos, mira lo que le pasó a Pedro, el mismo que estaba diciendo que con sus sombras se sanaban los enfermos. Aquel que había visto la transfiguración, que caminó sobre las aguas, no fue Juan, no fue Mateo, Lucas no estaba por allí, Pablo no se había convertido, fue Pedro, que caminó sobre las aguas. Este Pedro, mira lo que le va a pasar cuando la gente no sabe recibir la revelación y llevarla a otro nivel, que el nivel de llevarla, o sea, llevarla a otro nivel es practicarla. La recibo, tengo que practicarla. Si alguien encuentra el pasaje, aquí estamos. Pedro en la casa de Cornelio. Pedro en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10. Para sintetizar un poco la historia, no puedo leer todo por causa del tiempo, debo decirlo. Pedro estaba en la casa de una persona, estaba predicando por allí, estaba envuelto en pensamientos que le decían: el evangelio no puede ser para los hebreos, para los judíos, para los gentiles, tiene que ser nada más para los hebreos. Y en esa batalla de pensando en todo lo que Cristo hizo cuando visitó la Sirofenicia, cuando fue a la tierra de los samaritanos, todo eso, ¿por qué Jesús le predicaba a esa gente? ¿Por qué Jesús atendió a esa mujer que era pecadora? Porque era pecadora según la sociedad, pero era de una raza contraria. ¿Cómo la atendió con tanto amor y cómo pasamos 3 días predicando en esa ciudad? Pues esto estaba en la mente de Pedro martillando su cabeza. Ya el Señor se había ido, le había encomendado el evangelio. Él tiene que predicar el evangelio todo, pero tiene problemas. Porque ahora dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Todos estos datos que nos dan para que sepamos que era una persona que no era hebrea. Y aparte era un militar, y los militares de ese tiempo que estaban a la paz de Roma, ellos lo odiaban, los judíos lo odiaban de gratis porque son los que nos están subyugando. Pero este hombre, a pesar de todo este forraje que tenía, de los títulos que había alcanzado y el puesto que tenía, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Había recibido la enseñanza de los hebreos y mira lo que hacía, y que hacía muchas limosnas, o sea, daba al pobre y oraba a Dios siempre, sin ser un creyente de la palabra de Dios vivo. Vio claramente, porque era un hombre piadoso, vio claramente una visión, que son de las formas en que Dios se revela. Dios tiene múltiples formas de revelarse. La visión es una de ellas. ¿Qué es una visión? Es que se abre el espacio físico y se crea una imagen, y esa imagen te está dando un mensaje. Ahorita la gente no ora para no tener visión porque tiene el teléfono y viven viendo visión allí. Y la gran mayoría está atado y por eso no tienen un espíritu ferviente para ver ningún tipo de visión. Yo necesito saber algo de Israel, no ahora. Yo voy y busco de una vez y busco todos los mapas de Israel. Y esto nos ha facilitado, pero en gran parte ha venido a empobrecer la vida de muchos creyentes. No de todos, pero sí muchos. Bueno, este hombre vio en visión cómo a la hora novena del día, vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba orando. Y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, porque lo estás haciendo de corazón. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro, que estaba en la casa de este hombre, Simón, dice que subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo de comer, no estaba en ayuno, le sobrevino un éxtasis, otra forma en que Dios se le revela al hombre. Visiones, sueños, éxtasis, a través de la predicación del evangelio, leyendo la palabra, múltiples formas que no tenemos la
el tiempo para decirlo, pero el éxtasis, ¿qué es el éxtasis? Es un estado entre dormido y despierto, donde la gente participa de lo que Dios está haciendo y diciendo. En este caso, la visión que vimos primero, él estaba orando, Cornelio estaba orando, y se abrió un espectro sobre su cabeza, y él vio todo lo que estaba viendo, sobre todo el ángel que se reveló, que vino donde él estaba, y le habló todo lo que le estaba hablando. Ahora este hombre, Pedro, en la misma sintonía del Espíritu Santo, tiene un éxtasis. Dice que él vio el cielo abierto en el éxtasis, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas, aquí estamos, así ves, 4 puntas. Atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, pero en ese lienzo había todo tipo de cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata de esos animales y come. Cuando le dice esto a Pedro, la voz angélica, la voz de Dios, la voz de la revelación, que es superior a él, mire lo que él dice. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Era un hombre devoto. Aquí la devoción a su religión se le está imponiendo a la revelación. ¿Están viendo? Está la revelación allí en su cabeza. Está viendo que eso no lo está moviendo él, que él no se acostó tarde ni se quedó por ahí dormido haciendo la digestión, un mondongo que se había metido. No, estaba orando a Dios, estaba plácido en el espíritu, está viendo la visión. Pero cuando la voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cuál fue la actitud de Saulo según lo que leíamos cuando el Señor se le reveló? ¿Quién eres, Señor? Y después, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero aquí Pedro lo está contradiciendo. La voz del Señor le dice: no, Señor, me estás mandando a comer, no voy a comer. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz vuelve y le dice, la segunda vez, le dijo la voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se realizó por 3 veces. La visión se realizó. ¿Sabe por qué se realizó 3 veces? Porque el hombre no estaba convencido. O sea que ni el cielo podía convencer a Pedro de sus prejuicios religiosos. ¿Vieron lo que es el espíritu de la religión? Que, por cierto, con la ayuda de Dios, mañana vamos a tener una cátedra acerca del espíritu de la religión, y esto será tomado en cuenta. Cuando el espíritu de la religión niega la revelación, porque es seco, es vacío. Es lo que yo hago, dejo de hacer. Esa es mi alma. Entonces, esto se realizó por 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro se estaba perplejo, porque la voz fue categórica: Pedro, mata y come. Padre, lo que yo limpié, lo que yo limpio, no lo puedes llamar tú como un inmundo que no sirve. Por eso es que el evangelio es superior a la mente del hombre. Hay culturas y hay sociedades, por ejemplo la nuestra, que si una persona practicó tal o cual tipo de pecado, por ejemplo, están diciendo ahora de las personas que incluso practicando la homosexualidad se han hecho implantes y se han cambiado sus miembros por la parte femenina o viceversa. Entonces se convierte en el evangelio y la gente dice: no puede ser cristiano, porque que él ahora no tiene un miembro, ahora tiene un orificio. Pero es que la calidad del ser humano está dentro, y se convierte y va a ser hombre, tiene que ser hombre. Es hombre y es mujer. Pero algunos dicen: no, eso no se pueden convertir, eso ya están perdidos. No, el evangelio salva a todos los que están perdidos precisamente. Y si Dios los llama salvo, ¿quién puede condenarlo? Haya practicado el pecado que haya practicado. No estoy dando licencia de que ustedes vayan a creer que aquí vamos a aceptar a la gente que un hombre que se disfraza de mujer y viene y lo vamos a aceptar como mujer. No, aquí lo vamos a aceptar que se siente y escuche la palabra. Pero una vez que se convierta el evangelio, es posible que tengamos tijeras y de una vez le cortemos. Bueno, son pelucas los que usan, se la quitamos. Pero se va a convertir, va a ser hombre. Una mujer con mente de hombre va a venir, se va a convertir, va a ser mujer. Porque eso es lo que hace el evangelio. Afirma lo que Dios creó, hombre y mujer. Pero hay personas que tienen preconceptos. Esa gente no se puede salvar. Alguien que practicó la hechicería a niveles de hacer pactos de sangre, entregando a Satanás a su familia, eso no se pueden salvar. No, si Dios los llama y ellos acuden al evangelio, son salvos. Le guste a quien le guste, duélale a quien le duela, sobre todo al que más le duele es al diablo, que tiene las almas cautivas. Pero todo el que nace de nuevo tiene derecho a todos los privilegios, porque es hecho hijo de Dios. Amén.
Bueno, Pedro estaba perplejo. ¿Sabe qué es la palabra perplejo? Que no tenía palabras. Pero esto 3 veces es de Dios. Pero yo no puedo aceptar esto. Perplejo, peleando con esos pensamientos. Pero ya Dios había tratado días antes, ¿te acuerdan? Con Cornelio. Y él había mandado a la gente a buscar a Pedro. 3 días de camino. Están llegando ahora cuando Pedro está teniendo esto ahí. Está perplejo, se le fue el hambre. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido convidados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. El ángel no se va a equivocar. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo en comunión con Pedro, le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Ten presente lo que te revelé. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me buscan? Aquí han venido. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué debería de predicarle Pedro a Cornelio? El evangelio. Pero ¿por qué tiene que venir por este medio? Si Jesucristo mismo le dijo: vayan y prediquen el evangelio. Porque él tenía ahí el concepto de que los hombres, si no eran hebreos, eran comunes, eran inmundos, eran reptiles, eran bestias, eran personas que no servían. De hecho, la palabra gentil, en una etapa inicial, cuando los hebreos empezaron a acuñar hacia los que no eran cristianos, la palabra gentil es un perro, uno que no tiene salvación. Como en casos después, a los negros le decían que eran seres sin almas, por eso tenían que ser esclavos, eran raza maldita. Por eso la esclavitud hacia los negros fue muy terrible, al punto que hasta el sol de hoy, con todos los avances que hay, todavía se sigue esclavizando a mucha gente. Pero así es el asunto. Los judíos tenían esos preconceptos terribles. Pedro era judío de pura base, pero convertido al evangelio, viendo milagros extraordinarios. Pero ahora, para predicar el evangelio, tienen que venirle los ángeles y revelarle de que tiene que predicarle a todos. Pero fíjense, cuando llegó el día, porque tuvo que ir, porque el ángel le dijo: desciende con ellos yo los envié, tuvo que preparar una preparación extraordinaria, y con todo y eso Pedro iba un paso hacia adelante y 2 hacia atrás, poniéndose a tomar café en cada cuadra que iba antes de llegar a Cornelio. Y dice: voy a tomar café, déjeme aquí que voy a orar, Señor, debo ir para que Cornelio. Pedro, no tome tanto café y anda, tienes que ir. Mira, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Cornelio no lo va a esperar si había recibido una revelación de Dios. Este era más creyente que el mismo Pedro en cuanto a devoción hacia Cristo. Esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos, hizo una invitación a una fiesta cristiana donde se iba a predicar el evangelio, una especie de campaña, una especie de culto especial. Invitó a sus amigos y a los más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y mira lo que hace Cornelio, porque él no conoce mayores cosas de Dios, del Dios del cielo. Pero como un ángel le habló, dice: si un ángel me habló y desapareció y se fue al cielo, me está mandando a buscar a este hombre también tiene que ser un ángel o una representación de Dios. Él tenía un concepto, porque aunque estaba practicando el judaísmo, él era griego y los griegos tenían ideas extrañísimas acerca del mundo espiritual. Pedro entró y salió Cornelio, estoy leyendo el 25, a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién adoró? A Pedro. Pero él debía adorar a Pedro, pero él no sabía. Por eso precisamente el Señor lo está llevando allá. La gente dice: no, esa gente está perdida porque esa gente no sabe. Bueno, si no sabe, hay que enseñarlo. De eso se trata. Fácil es condenar, fácil es maldecir, fácil es hacer cosas y decir cosas. Difícil es enseñar, sobre todo enseñar a adultos. Porque el adulto hay que primero enseñarlo a desaprender para que pueda aprender. Y eso es bien complejo, al punto de que muchos pastores y mucha gente dice: yo quiero tener una iglesia de niños, pero de niños físicos, porque los niños no son tan complejos a la hora de enseñar. ¿Sabes lo difícil de enseñar a un profesor, a un científico, a personas que han estudiado y tienen la mente llena de argumentos? Eso es más difícil que matar un burro a besos. Pero con el evangelio todo es posible.
porque todos deben saber que al venir el Evangelio superior es la palabra a todo. Amén. Bueno, pero Cornelio no sabía y se postra ante Pedro y lo adora. Mas Pedro le levantó, le tomó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo no soy Dios, no me puedes adorar. Estaba bien claro Pedro en ese aspecto. Si hubiese sido los pregoneros de este tiempo, sobre todo los pregoneros de la iglesia principal, le ponen el anillo para que lo besen, le ponen el pie para que lo besen, porque ellos se creen Dios. Pero Pedro lo agarró y le dijo: levántate. ¿Estás loco? No, al único que hay que adorar es a Dios. Y dice que, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis, mira lo que va, cómo comienza su discurso. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío como yo acercarme a ustedes como extranjero. Pero a mí me ha sido mostrado por Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está entendiendo la revelación. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplicas. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le cuenta lo que pasó. Y Pedro empieza luego a decir: así que luego envió por ti. Entonces Pedro, en el 34, una vez que Cornelio le cuenta la experiencia de su visión, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Están bien? Iglesias para ricos, y donde no dejan entrar los pobres, ahí no está Cristo. Iglesia para pobres, donde no dejan entrar los ricos, ahí no está Cristo. Iglesias para negros, donde no dejan entrar los blancos, ahí no está Cristo. Iglesias para negros, donde no dejan entrar los blancos, o el blanco donde no dejan entrar los negros, ahí no está Cristo. Cristo es para todos. Amén. Ancianos, pobres, ricos, con grado intelectual desarrollado, personas de poco conocimiento, todos son aceptos y tienen un lugar asignado por Dios en su obra. Es bueno que usted lo reconozca, porque el diablo te va a chillar en los oídos de que tú no eres acepto acá, de que tú no puedes estar acá porque usted se pinta el pelo amarillo, azul o rojo con 8 estrellas en la frente. No. Si usted viene a buscar a Cristo, bienvenido es. Si usted ama a Jesús, bienvenido es. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si un hombre o una mujer en cualquier lugar de la tierra teme a Dios y hace justicia, tratando de poner cada cosa en su lugar, esa persona honra a Dios, y por cierto, Dios le va a honrar a él. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y empieza a hablarles del Evangelio al punto de que él no hace el llamado. Pedro no hace el llamado, pero sabe que mientras Pedro se estaba hablándole a ese grupo de personas, que pudieran haber sido más de 100, como Dios ungió, empieza a decir Pedro al Señor Jesucristo, dice que en un momento que Pedro estaba hablando, todos estaban allí atentos a la palabra. Y en un instante dice que vino el Espíritu Santo sobre todo. En el 44 dice: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, sin preguntarle a Pedro y sin hacer distingo de personas, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los de la circuncisión, los que venían con Pedro ahí peleando un poco por los hebreos, las costumbres, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, perplejos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Porque ellos sabían que esa manifestación que tenía ese grupo de personas, Cornelio y su familia, era el Espíritu Santo, porque dice: porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Nadie puede argumentar. Pero Pedro se metió en lío por esto, porque las autoridades que estaban allá en la sede en Jerusalén no vieron esto con buen ojos. Vieron: Pedro, te volviste loco. Incluso dijeron: le estás dando el Espíritu Santo a los gentiles. ¿Tú se lo estás dando? No, yo no se lo di. Yo estaba hablando el Evangelio y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Así que hay grupos y lugares donde la gente quiere cohibir o establecer patrones para que el Espíritu Santo se mueva en esos patrones. Es posible que el Espíritu Santo diga: este patrón me gusta y me voy a mover hoy, pero mañana diga: no me gusta este patrón, o me voy a mover en el que yo quiero, porque aquí ¿quién es el dueño de todo lo que nosotros hacemos y decimos? Dios. Amén. Amén. Él es el que hace como quiere. Y un día de esto, que entremos en cierta dimensión de oración,
se van a derramar bendiciones y unciones que mucha gente se van a sorprender, otros van a criticar, porque siempre el crítico va a haber el criticón, pero muchos van a recibir. Es posible que en una de esas bendiciones todos salgamos borrachos. Sí, eso ha pasado y pasa y pasará en cada grupo cristiano. Salgamos borrachos del poder del Espíritu Santo, que van a tener algunos familiares que venir a buscar a otros que no puedan controlar ese poder. Otros se quedarán aquí hasta que la unción baje, unos 4 o 5 días, 7 días sin comer, orando y clamando. Eso sucede en los grupos cristianos porque el Espíritu Santo hace como quiere. Amén. Es posible que un día empiece a traer a todas las personas que practican de estos tipos de pecados escandalosos como la homosexualidad, empiecen a venir en bandadas. Y la gente dice, ¿qué está pasando en esa iglesia? Algo está pasando, el pastor o la gente van a criticarnos. Es posible que Dios empiece a traer gente vestida de negro que practicaba la hechicería. Dios lo empieza a sacar de los rincones y los trae arrastrados hasta aquí para que se conviertan. El Espíritu Santo hace como quiere. Pedro estaba hablando, él no le iba a poner la mano para que recibieran el Espíritu Santo. Por eso dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo dijo, voy a esperar que Calvite termine la canción para no. Él hizo como quiso. Mientras Pedro estaba hablando, no le iba a poner las manos a nadie, vino el Espíritu Santo sobre todo y los llenó. Si no, no iba a suceder. Que Pedro le iba a poner las manos, gente, ya demasiado estaba haciendo con ir allá y predicarle el Evangelio, quizás haya regañadientes y luchando allí. Porque tenía los guardaespaldas allí hebreos con sus armamentos ahí viendo a Pedro, cuidado con lo que dice. Pedro, por eso dice que los primeros que se quedaron atónitos fueron los que vinieron con Pedro. Porque dijeron, Pedro no está haciendo nada por imponerle la mano y lo recibieron. Quiere decir que esto está controlado por el Dios del cielo. ¡Amén! ¡Aleluya! Todo esto lo estoy diciendo para que vean cómo el evangelio que predicaba Pedro, Pablo lo está diciendo en esta parte que estamos escribiendo. Pedro le fue encomendado el evangelio de la circuncisión y a mí el evangelio de la incircuncisión. Pero es para ponerlo de manera diplomática porque el evangelio es para el mundo entero. Todos tienen que oír el evangelio. Es tan así que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones y después va a venir el fin. Que algunas personas que no manejan los conceptos teológicos como deben ser y la revelación última de Apocalipsis no entienden que el evangelio ahorita no está siendo predicado a todas las naciones. Y aunque tenemos los medios, pero hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología. Hay pueblos y naciones enteras donde no van a oír el evangelio al ritmo que vamos nosotros ni en 100 años. Pero en el último trato de Dios con la humanidad, Dios se va a encargar de que el evangelio sea predicado a todas las naciones, porque esa va a ser la señal para el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser eso? En la gran tribulación. ¿Quiénes van a predicar el evangelio en la gran tribulación? 144,000 sellados por el poder de Dios. Los ángeles que ahora no lo hacen. Por eso, mire, ustedes ven en la revelación que tuvo Cornelio, el ángel se le revela y en vez de decirle, acepta a Cristo para que te salve, busca a Pedro, que él te tiene que decir algo. Porque los ángeles no pueden hablar del evangelio. Por eso es que si alguien dice, no, a mí me predicó un ángel, hay que ver qué ángel era ese. Porque puede ser, porque no, yo soy cristiano, por eso tienes ideas raras, porque el evangelio no se predica por boca de los ángeles. El evangelio, los ángeles respaldan el evangelio, pero los que predican el evangelio somos los que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué los ángeles no predican el evangelio? Para los que están, ¿por qué no será? El concepto que se maneja, el más fundamental, es que como ellos no fueron blancos de la salvación, ellos no pueden hablar de la salvación. Como nosotros caímos en pecado y recibimos a Cristo y fuimos salvados, entonces de gracia recibimos, de gracia debemos darle a nuestros coterráneos. Pero los ángeles no pueden predicar el evangelio por ahora. Una vez que sea quitada la iglesia de la tierra, entonces la Biblia dice que los ángeles van a predicar el evangelio. 2 testigos en Jerusalén van a predicar el evangelio. El mundo va a escuchar el evangelio porque saben al ritmo que nosotros vamos, cuando yo decía que no, pasarán 100 años para llegar a todas las naciones de la tierra. Al ritmo que vamos 100 años y creo que no lo logremos. Porque hay que aprenderse los idiomas de esa gente que ni siquiera algunos de esos idiomas tienen alfabeto. Son tribus de las partes más recónditas de la tierra. Pero ¿será que un ángel necesita aprender hebreo, griego o idiomas raros para hablar el evangelio? No, los ángeles son no bilingües, sino ni políglota. Ellos hablan todos los idiomas que quieran. Es más, hasta el idioma mudo lo entienden, sin necesidad que la gente mueva la ven. Ellos conocen los pensamientos. Muchos de los ángeles tienen esas capacidades. Entonces ellos van a predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, porque el Señor dijo, todos necesitan oír el evangelio para que todos cuando vengan al juicio sepan que yo los invité a la gran cena. Les mandé invitación de todo tipo. Entonces ahora nos toca a nosotros el privilegio de oír el evangelio y compartirlo con nuestros amigos.
Si usted hace que un pecador se vuelva al Evangelio, usted alcanza bendiciones extraordinarias en el reino de los cielos. Y entre las bendiciones que se tienen en conocimiento que se van a recibir están las coronas. Y hay coronas que se van a diferenciar unas de otras, posiblemente con muchas diademas. Es posible que esas diademas tengan que ver con poder, y ese poder tiene que ver con almas que usted se ganó mientras estuvo en el cuerpo. ¿Qué te estoy diciendo? Que ahora mismo usted tiene que predicar el Evangelio a toda criatura. Primero y principal, porque el dueño de esto nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Nosotros podemos estacionarnos en 4 paredes que no tenemos, ni en 4 láminas de zinc. Tenemos que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Por eso siempre tenemos a bien hacer nuestro culto, siempre haciendo la invitación a Cristo y buscando por allí las almas. Gracias a Dios tenemos un gran guerrero de Dios, hermano Melvin, que está a la cabeza de eso y siempre nos está convocando a participar del Evangelio, en la predicación del Evangelio, dando lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios obró en nosotros, invitando a la gente. Pero lo hemos predicado ya a ellos, vamos a seguirlo haciendo, porque nuestra labor es mientras estemos en la tierra. Cuando nos vayamos de aquí no vamos a predicar nada, es ahora, en el nombre de Jesús. Pedro fue enviado allá por el Espíritu Santo, y por eso Pedro está diciendo, Saulo, está diciendo que a Pedro le fue entregado el Evangelio de la circuncisión para los hebreos, pero a él fue entregado el Evangelio de la incircuncisión para todos los gentiles, para todos nosotros. ¿A quién le predica usted el Evangelio? ¿Cuáles son sus predilectos para predicar el Evangelio? Tiene que ser a todos. Pero pastor, el jefe mío es un hombre arrogante, soberbio, él dice que es ateo, es rico, no necesita nada, yo no le voy a predicar a él, que se lo lleve el diablo. Usted está haciendo mal. Ese es el que más necesita, porque ese, si se llega a convertir, va a causar un hecatombe en toda su familia de bendición, y sobre todo es un alma que se va a perder en el infierno. Necesito oír el Evangelio, y si Dios te permitió trabajar allí, estar allí, conocerlo allí, ser parte de tus contactos telefónicos, por favor, deja de estar hablando de tantas cosas que están sucediendo en la tierra terrorífica y envía la palabra del Señor. Usa el método para predicar, que por cierto, el día viernes en la noche hubo un gran terremoto allá en Marruecos, una multitud de personas muertas, mucha gente necesitada. Digo esto para que sepa que estamos en los últimos días del hombre sobre la tierra. Jesucristo dijo: vendrán terremotos, habrá hambre, guerra, todo está servido. Falta que usted y yo estemos bien agarrados, porque cuando suene la trompeta en el cielo, el que no esté listo no se va. El que no haya nacido nuevo no se va. El que no tenga la revelación del Evangelio no se va. El que no tenga el corazón libre de dolor, de prejuicio, de maldad, de enojo, de todas las cosas que el diablo vende, no se va. Por eso siempre tenemos a bien decir que tienes que estar en paz con Dios, contigo mismo y con tu próximo, con tu prójimo. Amén. Amén. Vamos a cerrar la enseñanza por esta hora. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a agradecer a Dios por la palabra. Agradecer a Dios por la palabra. Y si hay alguna nube, confusión, algo que no está bien, dile: Señor, entre las cosas que se dijo que tú revelas los misterios y muestras las cosas. Y cite la palabra dice que si clamamos a Dios, Él nos revelará cosas ocultas que no conocemos. Vamos a clamar a Dios para que cualquier misterio, cualquier cosa que te preocupe demasiado, que te haya quitado últimamente el sueño, te haya quitado un poquito la paz, Dios te la revela. Una revelación es certera, quita toda duda y aclara todas las ideas raras que puedan haber. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque el método de la revelación, pregonado por tu Pablo hasta la saciedad, por tu siervo Pablo, recibida por Pedro en éxtasis y en múltiples revelaciones. El mismo Cornelio, que no era un hombre de raza judía, ni era un griego temeroso, era una ambigüedad, pero hombre al fin que te necesitaba. Señor, tú te le revelaste a esta gente de estas maneras extraordinarias. Yo sé que hoy lo estás haciendo a través del Evangelio. Yo sé que hay cosas, Señor, que están pasando en muchos de los que aquí están, que necesitan una certera palabra para quedarse quietos. Porque si siguen en ese agite, en esa euforia, en ese pensamiento tan pesado, es posible que su corazón te detenga, porque no va a aguantar más. Y tú quieres que tenga paz, tú quieres que tenga tranquilidad, porque ¿qué cosa se escapa de tus manos? De las nuestras se escapan muchas, Señor, pero de la tuya ninguna.
Ayúdanos a descansar en tu soberanía, en tu poder, en tu grandeza. Padre, bendito sea tu nombre, porque nos has revelado estas verdades poderosas del Evangelio. Tú mismo lo dijiste, Jesús. Den gracias al Padre, porque les ha revelado que ustedes pertenecen al reino de los cielos, que ustedes tienen su nombre inscrito en el libro de la